Bien, bienvenidos a la clase de la unidad 4, la actuación del perito, que vamos a desarrollar hoy y que lamentablemente tuve que suspender el día de ayer por razones ajenas a mi persona, digamos. Así que bueno, vamos a aprovechar. Lamentablemente no voy a tener la colaboración de ustedes con las respuestas a las preguntas, pero se las voy a dejar planteadas de todas maneras, como ya es la dinámica de estas clases. Estos son los puntos con los que vamos a trabajar en la clase de hoy. Vamos a empezar por definir lo que se denomina como alcance de la actuación forense. Fíjense en que la tarea que realiza un perito informático forense es bastante dispersa, digamos, muy variable, y vamos de un extremo a otro, y siempre suele ser esta una pregunta que surge cuando menciono esta cuestión. Es decir, me preguntan, ¿hasta dónde llego yo como perito? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Y bueno, entonces nosotros tenemos ahí, yo les puse dos contextos muy extremos. Puse primero la computadora, que nosotros como informáticos lo tenemos como un elemento conocido, digamos, de uso habitual, ¿no? No significa en primera instancia ninguna situación compleja, digamos, ni desconocida. Y en el otro extremo tenemos esto que vendría a ser, por ejemplo, un sistema de automatización industrial con un montón de tecnologías incorporadas, de las cuales es probable que no conozcamos lo suficiente. Entonces, ¿qué hacer si se me presenta una situación extrema como esta? Entonces, la idea es definir hasta dónde podemos llegar como peritos informáticos. Entonces, para entender eso, cuando yo tengo los puntos de pericia, digamos, son demasiado complejos para mi entender, o mi conocimiento o mi experiencia, entonces podemos hacer dos cuestiones. O excusarnos para realizar el análisis, diciéndole directamente al juez, señor juez, no tengo competencia para realizar esta actividad, no conozco el tema. O bien buscar peritos informáticos expertos en esas temáticas que yo desconozco e integrarlos en un equipo interdisciplinario. Para eso debemos ver que nosotros tenemos, en lo que hace a la actividad forense informática, normalmente tres componentes que de por sí ya son muy cuantiosos. Una, la tecnología de las comunicaciones, otra, las tecnologías electrónicas y otra, las informáticas. Cada una de estas tres tecnologías tiene su propio campo de acción, digamos. Nosotros estamos habituados a profundizar y somos responsables del conocimiento inherente de las tecnologías informáticas. Pero cuando actuamos como perito informático, también se vincula a cuestiones referentes a las otras dos áreas. A eso se le suma que en los tres ámbitos hay tecnologías emergentes, es decir, que el avance y la actualización tecnológica va siempre un paso adelante de lo que nosotros podemos capacitar. Y por otra parte está el marco normativo de cada una de estas áreas, que también hay un marco legal y de trabajo que tenemos que conocer. Así que no es sencillo poder resolver si participo o no en una actividad pericial, y muchas veces vamos a tener que integrar equipos interdisciplinarios. De todas formas, yo les muestro acá este cuadro en donde pretendo que ustedes definan, ya lo van a ver en la actividad práctica, ¿cuántos saben del mundo de la informática? Porque más allá de que yo sea un profesional informático y tengo un área disciplinar a mi cargo, no significa que yo sea experto absolutamente en todas las ramas, en todos los objetos, fenómenos o teorías que están vinculados a las tecnologías informáticas. Entonces ahí les propuse un ejemplo como para que ustedes mismos sepan cuáles son sus propias debilidades en cuanto a conocimientos informáticos, y si el día de mañana les interesaría trabajar como peritos, que tengan presente qué es lo que no saben, digamos, ¿tá? Para poder capacitarse obviamente adecuadamente. Así, si no, la pregunta a responder es cuál es el alcance de la actividad forense, pues las definimos como las competencias que el perito informático reconoce en su propia persona. Es decir, cada uno de nosotros define hasta dónde puede llegar en la realización de una pericia, hasta dónde se puede comprometer seriamente sabiendo que va a ser un trabajo profesional merecido, ¿no? Entonces, fíjense que acá definimos el concepto de competencia como la capacidad de poder vincular adecuadamente
Por un lado, las estructuras mentales, es decir, todas las herramientas lógicas que tenemos para nuestro desempeño profesional. Por otro lado, los valores, que tienen que ver con cuestiones de actitud, digamos, frente al desempeño profesional. Y por otro también con los saberes o conocimientos, que es esto en lo que nos estamos formando, todo ello vinculado eficazmente en un determinado contexto para poder resolver la situación problemática que se nos presenta. Eso es una competencia. Entonces, si se me presenta hacer una pericia en un sistema de automatización industrial, yo tendré que razonar y evaluar si realmente estoy competente para realizarla plenamente o no, y en ese caso o digo, no hago la pericia o bien busco expertos que integren un equipo conmigo y que ellos salven, digamos, aquellas competencias que yo no pudiera tener. Este es otro ejemplo en donde a lo mejor nosotros conocemos todo lo de acá arriba, digamos así, ¿no es cierto? O sea, la tecnología común y corriente de una oficina, pero podemos no conocer todo lo que tiene que ver con el proceso industrial. Y lo mismo acá, cuando hablamos de cloud computing, que ya con ustedes lo hemos abordado a este mismo gráfico con todas las explicaciones necesarias, en donde posiblemente de cada una de estas cosas yo tenga que profundizar, enterarme, volver a leer, estudiar, etcétera. O sea que a veces hay complejidad en la propia disciplina informática debido justamente al avance de las tecnologías. ¿Ya? Bien. Ahora veamos, ya definido qué puedo hacer y qué no puedo hacer como perito informático, veamos cómo nos desenvolvemos en el contexto judicial. Aquí tenemos que tener presente estas 4 o 5 características. Toda la actuación pericial se basa en actitudes que tienen que ver con la ética, la objetividad, la experiencia y el conocimiento que sostienen la responsabilidad profesional del perito. O sea que más allá de lo que sabemos que hace el conocimiento, es muy importante considerar estos otros 3 aspectos que a la larga van a mostrar, digamos, el compromiso y responsabilidad profesional que tenemos frente a este tema. Aquí era donde yo les preguntaba a cada uno de ustedes qué entienden por ética, por objetividad, por experiencia, por conocimiento y por responsabilidad. Que bueno, se los dejo planteado para que si quieren paren un poquito este video, unos 3 o 4 minutos, y piensen en las definiciones que cada uno de ustedes tiene respecto de esto para poder avanzar, digamos, con las siguientes transparencias. Entonces, las características distintivas de la actuación del perito forense, del perito informático, digamos, hay 2 elementos fundamentales. Uno es que se requiere un juicio de valor, es decir, nosotros tenemos que jugarnos frente a una opinión profesional. Ese es un juicio de valor, que tiene que estar dotado de plena objetividad, o sea, no tiene que ser tendencioso, ni tiene que estar condicionado, ni tengo que estar viendo si yo creo que el acusado es culpable o inocente. Esas no son cosas que yo tengo que ver, yo tengo que verlo desde la objetividad técnica. Ese juicio de valor tiene que ser totalmente ausente, digamos, de cuestiones subjetivas. Y otra cosa es el componente ético por parte del experto, o sea, del perito, que brinda confianza a quienes lo contratan porque dicen, bueno, hay un sentido de responsabilidad, este perito sabe cómo debe comportarse en una causa judicial desde el punto de vista de la importancia de la tarea que él realiza, la tarea profesional, ¿no es cierto? Los valores éticos que tienen que estar representados en este desempeño profesional. Entonces, cuando hablamos de juicio de valor y confianza, estamos enfocándonos en esas características personales que pasan más por la formación profesional que por la formación técnica. O sea, la necesidad de contar con juicio de valor basado en la objetividad y de generar confianza a partir de actitudes éticas tiene que ver con la actitud de cualquier profesional, no solamente nosotros los informáticos. ¿Ya? Acá les dejo un video para que profundicen un poco acerca de la necesidad de la ética. No les va a venir mal que vean un poquito de esto. Es un video de la Universidad de Deusto que explica por qué en una maestría en negocios ellos consideran fundamental
enseñar una materia de ética y cómo la encaran, ¿cierto? Entonces, van a ver que es muy interesante el video, se los recomiendo. En cuanto a la ética del perito, permítame insistir con esta cosa, hay principios esenciales que provienen de los valores básicos éticos de las personas. Cuestiones que tengan que ver con el profesionalismo competente, con la integridad, con la objetividad, la imparcialidad, la independencia, es decir, aquellas que le llamamos nosotros competencias blandas, digamos, aquellas cuestiones que no tienen que ver con el conocimiento, sino con la actitud. Acá son muy requeridas porque acá el trabajo del perito puede llegar a tener impacto en la libertad de las personas, incluso en la vida de las propias personas. Entonces, esto que estamos haciendo no es simplemente el desarrollo de una aplicación o la instalación de un software. Nosotros estamos asesorando a un juez para que él, en base a nuestras consideraciones del informe pericial, pueda tomar una decisión que impacta en la situación de esa persona. Así que fíjense en la responsabilidad que tenemos. En ese sentido, la ética debe guiar la línea de trabajo del profesional informático. Cuando aquí hablamos, o cuando yo hablo del profesionalismo competente, van a ver ustedes que yo en los trabajos prácticos que les pido que me entreguen y demás, soy muy estricta con muchas cuestiones formales, porque quiero que entiendan el concepto de profesionalismo competente. O sea, no solamente ustedes tienen que tener el título de ingeniero, sino que tienen que ser profesionales, que son dos cosas distintas. Alguien, cualquier persona puede tener el título de ingeniero, de médico, de abogado, de arquitecto, de lo que quiera, pero que después se desempeñe profesionalmente en base a lo que son los buenos usos, las costumbres y lo permitido dentro de su profesión es muy distinto. Entonces el profesionalismo competente pasa por realmente ponerse a disposición o al servicio del otro como profesional, que es quien contrata mi servicio. Y acá lo notamos mucho porque acá en el ámbito judicial se basa ese compromiso en la ética profesional. Y en realidad eso debería marcar todas nuestras acciones profesionales, aunque no estuviéramos en el contexto de la justicia, ¿no? Decimos responsabilidad. Fíjense en esta definición. Es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. Es decir, yo tengo que saber las consecuencias de mis actos. Eso significa ser responsable. Puede ser que cuando yo actúe no haya medido las consecuencias, entonces uno dice, uy, qué irresponsable que soy, ¿cómo hago tal cosa? Nos ocurre habitualmente. Pero a partir de allí, nosotros tenemos que ser responsables para enfrentar esa irresponsabilidad, digamos. Bueno, me mandé una macana con todo esto, ¿no es cierto? Hice mal, pero ¿cómo actúo a partir de aquí? Entonces allí es donde nace nuestro don de gente, nuestro don de buenas personas, y decimos, sí, me cometí un error, me equivoqué y acá estoy yo para hacer frente a la situación con las consecuencias que ello signifique. ¿Ah? Eso nos lleva a madurar como seres humanos, como profesionales principalmente, y en el contexto del que estamos hablando en la justicia también deja mucho que ver, digamos, en cuanto a nuestro prestigio profesional. El significado de la responsabilidad no tiene tanto que ver con las tareas, sino con el compromiso. Y acá tenemos que ser muy prudentes. No podemos responsabilizarnos de cosas que no podemos controlar. Yo no puedo hacerme responsable de que mi compañero entregue el trabajo práctico. Lo que yo debo hacer es insistir en acompañarlo y en ver si realmente terminó el trabajo práctico para entregarlo en tiempo y forma. Pero no puedo agarrar y decir, bueno, es su tarea y nada más, y después quejarme porque él no la hizo, ¿ya? O me hago responsable o no me hago responsable, digamos así. Si yo no voy a ser responsable porque le delego en esa persona toda la actividad, pues entonces tengo que confiar que esa persona la va a realizar. Y si no, él tendrá que atenerse a las consecuencias de no haber cumplido con esa acción que tenía que realizar. Y yo puedo ser en otra instancia corresponsable, o sea, ambos somos responsables, mi compañero y yo somos responsables de presentar la tarea, por ejemplo. No es que yo la tenía que hacer y él la tenía que mandar. Entre los dos somos responsables de que la tarea se presente, ¿verdad?
Los valores también son elementos fundamentales para trabajar en cualquier profesión. Hay valores que deberían mantenerse inalterables, valores con los cuales no discutimos, ¿no es cierto? Hay valores políticos en los que no nos podremos poner de acuerdo porque cada uno tiene su eh, autoridad de conciencia, digamos, para opinar de una manera, para preferir a este candidato frente al otro, supongamos. Pero hay otros valores humanos con los cuales seguramente todos vamos a coincidir, como por ejemplo el respeto, la libertad, la amabilidad, la dignidad, ¿no es cierto? El respeto al espacio del otro, el respeto o la necesidad de que sea reconocida la tarea que nosotros realizamos, etcétera. Hay valores que sí o sí van encauzando las cosas por el camino correcto y en el que si seguramente empezamos a tildar, todos vamos a estar de acuerdo. El valor a la vida, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso no lo discutimos. Entonces, esos principios básicos, esos valores que por otra parte nos enseñan desde casa, digamos, en nuestros propios ámbitos familiares, son los que también nosotros tenemos que trasladar y hacer crecer en nuestra vida profesional. Acá les dejo el código de ética del perito, en donde fíjense las palabras marcadas en rojo: valorar la verdad, la seguridad, la integridad, la confianza y la confidencialidad. Este tipo de cosas están bien detalladas dentro de la guía de estudio. Después les pido que la miren bien, ¿no es cierto?, para que comprendan exactamente a qué nos referimos con todas estas cuestiones y qué tiene que ver, por qué tanta importancia las cosas éticas en la formulación de las pericias informáticas. Así ya nos queda más claro por qué cuando hablamos de la actuación del perito estamos abordando las características personales y profesionales del perito. Todas estas cuestiones, la ética, la objetividad, la experiencia y el conocimiento, me permite después hacer una tarea responsable, ¿da? Y eso es el rol que yo tengo que cumplir como auxiliar de la justicia, ¿da? Ahora vamos a hablar de los deberes y derechos del perito. Fíjense en esta viñeta de Mafalda, ¿no? Entonces, Susanita dice: lo sé, sí, sé que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero luego ella acota: pero es culpa mía que los derechos de los demás empiecen tan lejos, ¿no es cierto? Es decir, ahí ella venía bien hasta que le pone el tinte de subjetividad y digamos: ah, sí, yo ya sé que mis derechos tienen un límite, pero está ya lejos. No es problema mío que esté tan lejos, ¿no es cierto? Ese tinte de subjetividad es lo que yo destaco que nosotros tenemos que erradicar de nuestra concepción profesional, ¿no? O sea, hay un lugar a partir del cual empiezan los derechos de los otros. Eso, por supuesto, no tiene un límite físico ni un límite real. Lo vamos aprendiendo a partir de la experiencia, a partir de los golpes que vamos viviendo en nuestras propias vidas. Cuando hablamos de deberes y derechos, nos vamos a focalizar en estos 5 conceptos que paso a desarrollar uno por uno. ¿Cuáles son los deberes que tienen los peritos? En cada espacio judicial, los deberes implican que, primero, elaborar y emitir el dictamen. Tiene que hacerlo conforme a criterios y a principios vigentes de la ciencia, es decir, no es cualquier dictamen. Ya vamos a ver en la siguiente unidad el informe de pericia, la rigurosidad que se pide. Tiene que interpretar de forma objetiva los hechos o cuestiones que le toca analizar y después reflejar fielmente en el dictado el resultado objetivo, es decir, el resultado real y certero de las pruebas, de los análisis, de toda la tarea que haya realizado. Ese es su primer deber, o sea, elaborar y emitir un dictamen en base a esos 3 criterios. El segundo es la obligación de prestar juramento o promesa de decir la verdad y de actuar con la mayor objetividad posible. Fíjense que seguimos insistiendo con la objetividad, tanto en lo que pueda favorecer como perjudicar a cualquiera de las partes. O sea, no puede ser un informe tendencioso, ¿no? Porque yo crea que la persona es culpable, entonces voy a orientar todo el informe para darle elementos al juez para que se decida a que es culpable, para compartir mi opinión, digamos. Por otra parte, esa obligación de prestar juramento nos indica que como perito yo conozco exactamente cuáles son las sanciones previstas en caso de que no cumpla con mi deber.
Eso también forma parte del juramento como perito. El tercer derecho, el tercer deber es aceptar y desempeñar fielmente el cargo. Esa fidelidad hace referencia a lo que me solicite el juez, al respeto por todas las normativas y las leyes que regulan no solamente mi actividad profesional, sino toda la cuestión relacionada con la causa, digamos, ¿no es cierto? Es decir, no puedo salirme del contexto judicial en el que estoy. También tenemos que, definidas como deberes, ¿no es cierto? Acudir a las citaciones, aceptar el cargo bajo juramento, guardar secreto frente a terceros, esto tiene que ver con la confidencialidad, expresarse siempre con veracidad y no pronunciarse, ahí me faltó una palabra no, siempre me olvido corregir esta transparencia, no pronunciarse sobre aspectos que caigan fuera del ámbito, o sea, eso es fundamental. Nosotros somos peritos informáticos, entonces, como bien dice el dicho, zapatero a tus zapatos. No nos pongamos a opinar de cuestiones que no tienen que ver con nuestra propia disciplina. No solamente porque no corresponde, sino porque eso es motivo para impugnar el punto de pericia o impugnar la pericia. Eso hay que tenerlo muy presente. De todos los errores que nosotros cometemos en el informe pericial, seguramente aquella parte que se sienta perjudicada por el informe, lo va a utilizar a su propio beneficio. Los errores que conocemos van a ser vistos por ellos como causas de impugnación de la pericia. Los derechos. ¿Qué derechos tenemos? Primero, obviamente, a cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Ya vamos a hablar también cómo es el tema de la regulación profesional. Al nombramiento formal, o sea, tener un nombramiento como perito, a mí me habilita a participar en la causa y evita que yo cometa delitos que si no tuviera ese nombramiento, al hacer determinadas actividades, podría estar cometiendo delitos. En especial todo lo relacionado con la protección de datos personales. También tengo el derecho a pedir consultas y aclaraciones de todo lo que crea necesario, porque nadie nace sabiendo. Entonces, si yo no entiendo exactamente qué tengo que hacer cuando me dan los puntos de pericia, pues hablaré con el juez, presentaré notas, hablaré con el secretario, volveré a presentar notas hasta que me quede claro qué tengo que hacer, ¿no? Porque si tengo alguna duda, no puedo sentarme a trabajar seriamente. Primero tengo que tratar de resolver todas esas dudas y a partir de allí recién sentarme a trabajar. Entonces es fundamental ese derecho a que yo pida todas las consultas y me las resuelva, ¿no? Bien. También tengo derecho a que se mantenga mi buen nombre, reputación o prestigio y que nadie haga la tacha profesional de mi actividad, es decir, me tache como perito, sin el debido fundamento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nadie puede decir que yo no tengo competencia, que soy un incompetente, que actué con mala práctica y demás. Sí, es una acusación muy seria y eso se debe hacer con fundamento. De lo contrario, yo puedo actuar en contra de esa persona por manchar mi honor y ese tipo de cuestiones, ¿ya? Ya hemos hablado entonces de los deberes, de los derechos del perito, ahora hablemos de lo que se denomina la responsabilidad civil. Un perito es responsable de los daños que causa a cualquiera de las partes o a terceros por negligencia o ignorancia inexcusable, es decir, hay cosas que no podemos dejar de saber los informáticos, ¿no? Dentro de nuestra propia actividad, por supuesto, o bien por mala praxis o por no haber presentado a tiempo su dictamen. ¿Ah? ¿Por qué insisto yo que ustedes tienen que presentar en tiempo y forma los trabajos prácticos? Porque es una manera de marcarles el camino cuando trabajamos en la actividad judicial, que el hecho de no cumplir con los tiempos impuestos en el proceso judicial me implica una responsabilidad civil, es decir, me pueden imponer multas por todo esto. O sea que yo voy a tener un perjuicio por esto. No es simplemente llegar tarde con el informe, sino que eso le ocasiona problemas a los otros. Entonces yo tengo que entender la importancia de este tipo de cosas, ¿no? La responsabilidad penal es mucho más grave. Ya la responsabilidad penal implica incluso días de cárcel o periodos de encierro o lo que fuera, ¿no es cierto?, de acuerdo a la legislación vigente. ¿Y cuándo se puede dar eso? Cuando yo
actúo dando un falso testimonio, o sea, falto a la verdad, cuando altero la verdad porque no la digo completa, la digo de manera tendenciosa, oculto partes o lo que sea, o cuando tengo o participo de acciones de cohecho, de lo que vendría a ser, digamos, el favoritismo por una de las partes contra entrega de dinero o de algún beneficio que a mí me interese, ¿no es cierto? Entonces, estas tres cosas implican que puedo caer en un delito, con lo cual seré en algún momento juzgado por la justicia en el marco de las responsabilidades que haya tenido en esos casos, de la legislación vigente, etcétera. Esto tampoco es una cuestión, digamos, muy livianita, ¿no? Al contrario, es muy serio y debe tomarse en serio toda nuestra actividad profesional en el ámbito de la justicia. Y luego está la responsabilidad disciplinaria. Esta le compete a los colegios profesionales. Nosotros como informáticos debemos ser extremadamente prudentes en el desarrollo de la actividad pericial y sobre todo debemos abocarnos al uso de métodos, técnicas y herramientas presentes en las buenas prácticas profesionales. Es decir, todo lo que yo ya aprendí en mi formación profesional me va a ser de utilidad para la tarea profesional, para la tarea técnico-pericial, perdón. Y también tengo que tener mucho cuidado de expresiones u opiniones relativas a hechos o conductas ajenas. Esto tiene que ver con la falta de ética profesional e incluso caer en delitos de injurias y calumnias si las expresiones son excesivas, están por escrito o lo que fuera. Entonces, esta responsabilidad disciplinaria es velada, digamos, habitualmente por el colegio profesional en el cual yo me matriculo y que seguramente tengo obligación de estar matriculado para poder ser perito informático. Luego están lo que le llamamos los errores más comunes del perito, que allá, en ese caso, digamos, nosotros podemos hablar de fuentes técnicas y de otro tipo de fuentes. Dentro de las fuentes técnicas son las que son errores producto, digamos, relacionados con la herramienta forense, o con ese software que nosotros utilizamos para hacer la pericia. Puede haber errores de implementación del algoritmo, es decir, el desarrollador que diseñó, armó, implementó, codificó toda la aplicación, hay alguna parte que la configuró, la escribió mal, el código es incorrecto o lo que sea, entonces me genera datos que no son los correctos. En ese caso, lo mejor es, ante la duda, digamos, es buscar otra herramienta que tenga la funcionalidad similar y poder hacer de vuelta el análisis pericial. También puede haber errores de uso o interpretación del resultado. Los errores de uso quiere decir que yo no manejo con solvencia la herramienta forense. Por eso, si yo voy a utilizar una herramienta forense por primera vez, más vale que haga unas cuantas prácticas en casa, digamos así, ¿no es cierto? Con casos ejemplos y qué sé yo, para comprender cómo es que trabaja la herramienta desde el inicio hasta la finalización de los datos que me tiene que brindar. Y por otra parte es la interpretación de los resultados. Muchas de estas herramientas forenses generan informes en inglés que debo leer y traducir adecuadamente para estar seguro de qué es lo que estoy informando después como resultado del análisis forense. Luego tenemos las fuentes no técnicas. Las fuentes no técnicas pasan por lo que viene a ser todo el proceso de investigación en el que estamos participando. En cuanto al conocimiento, es necesario tener, digamos, la capacitación constante para acercarnos lo más posible al ritmo tecnológico que nos corresponde en ese caso. Debemos tener experiencia, pero desde la propia experimentación, no experiencia de otros. No leer lo que otros han hecho, hacerlo nosotros, que es muy distinto. ¿Ya? Falta de procedimiento, es decir, no soy organizado, no soy ordenado, eso se nota en un informe de pericia, eso puede ser uno de los errores que más habitualmente aparecen en esos informes, máximo cuando uno los escribe rápidamente. Ya van a ver que cuando hagamos los talleres yo voy a ser muy estricta dentro de los informes de pericia que les pido de cada taller, porque justamente mi tarea es verificar que ustedes escriban esos informes con la mayor completitud posible. Las cuestiones relativas a la subjetividad e interpretación también surgen, a veces no nos damos cuenta, pero se pueden salvar cuando se hacen trabajos en equipo.
en donde yo, una vez terminado el informe de pericia, antes de entregárselo al juez o de presentarlo en el expediente, se lo doy a la lectura de un perito par, digamos, ¿no es cierto? Como para que el que no participó de esta causa pueda marcar cuestiones que le parecen incomprensibles, supongamos. Y luego está lo que se llama sesgo cognitivo, que tiene que ver con, digamos, cuestiones personales del perito, como, por ejemplo, la presión del tiempo, es decir, cómo maneja el estrés laboral, las emociones, las cuestiones personales o problemas internos que cada uno de nosotros siempre conlleva, digamos, en su vida diaria. Bueno, todo ese tipo de cosas puede de alguna manera impactar también en la actividad del perito, ocasionando errores que a lo mejor si no fuera por esas situaciones de extremo estrés, no los cometeríamos. Ahora, en cuanto al rol del perito, el perito sabemos que actúa como auxiliar de la justicia, es decir, es convocado por el juez para ayudarlo. Desde ese punto de vista, un perito puede ser convocado para ser perito de parte, es decir, saben que en un juicio siempre hay dos partes que están discutiendo. Entonces puede ser convocado por una de las partes para colaborar, para integrar el equipo de esa parte, el equipo de trabajo que actúa en esa causa por una de las partes. También puede ser perito de oficio. Perito de oficio es el profesional independiente que se registra en la Corte de Justicia de un determinado lugar y es convocado a través de un sorteo. Cada vez que un juez necesita de un perito, se hace el sorteo y dice, bueno, usted ha sido designado perito en esta causa, comuníquese con el juez y vea si puede hacer la pericia. Luego está el pericio oficial, que es aquel que trabaja como perito en relación de dependencia dentro de alguna oficina o ámbito de la justicia. O normalmente trabajan en los ministerios públicos fiscales. Por otra parte, podría llegar a ser convocado por los abogados, por uno de los abogados de cualquiera de las partes, digamos, para la definición de los puntos periciales antes de hacer el pedido de pericia. Muchas veces los abogados no entienden qué pedir respecto de un teléfono secuestrado, una computadora o lo que fuera, entonces nos convocan a los peritos, nos comentan el caso y nos dicen, bueno, decime qué puntos de pericia tengo que pedir para este caso. Y también podemos actuar integrando equipos disciplinarios o interdisciplinarios, ¿no es cierto? Es decir, formando equipo con otros peritos informáticos o formando equipo con peritos de otras disciplinas, según sea el caso, la causa, etcétera. Abordemos ahora los pasos procesales de la actuación pericial. Este diagrama que les pongo acá, en donde tenemos dos grandes áreas, el juzgado y el perito informático, establece de qué manera trabajamos normalmente los peritos cuando trabajamos de forma regular, digamos, ¿no? Ojo que esto puede cambiar en función de los procedimientos procesales o de la justicia en cada ámbito. Esto que le pongo es un ejemplo de cómo trabajamos en Argentina. Supongo que en Colombia, con variaciones en más o en menos, sería la misma situación. Entonces, primero tenemos una solicitud del informe de pericia, que normalmente es porque están definidos los puntos de pericia en la demanda. Es decir, el juicio comienza porque una persona A, digamos, demanda a una persona B. Entonces, el abogado de A se presenta en la justicia con un escrito diciendo, demando a B por tal cosa. Y allí, entre todas las razones por las cuales dice que lo demanda B, va a decir ofrezco prueba. Y allí va a decir acá como prueba ofrezco la evidencia digital obtenida de tal cosa, de una red social, de un teléfono o lo que fuera. Entonces allí en la demanda o bien en la contrademanda, que es, por ejemplo, el abogado de A presenta la demanda contra B, entonces B toma conocimiento de la demanda, busca a su abogado y le dice, contestame esta demanda, o sea, la contrademanda. Ahí, en la demanda o en la contrademanda, cualquiera de los abogados puede pedir los puntos periciales. ¿Ya? Entonces, allí, perdón, dejé mucho por decir. Una vez que se indica cuáles son los puntos de pericia, se procede a la designación del perito, ya sea por sorteo,
por designación si es perito de parte, o se busca la selección del perito oficial que tenga que actuar. Se lo notifica y a partir de allí el perito tiene que ir y hacer la aceptación del cargo. Ahí tiene que tener en cuenta que puede haber causales de excusación. ¿Esto qué quiere decir? Hay razones por las cuales el perito puede objetar o puede negarse a ser perito de la causa. Por ejemplo, parentesco con alguno de los imputados, el demandado o el demandante, tener interés en el proceso, tener pleito pendiente, ser acreedor, ser denunciante, etcétera. Es decir, razones que a uno mismo diga, no, yo no puedo participar contra A o contra B por las razones tales. Incluso uno puede negarse a explicar las razones diciendo que son razones personales y el juez tiene que aceptar, digamos, esa negativa. Entonces, volvemos aquí y lo importante es que una vez que nosotros aceptamos el cargo, empiezan a correr lo que se llama los plazos procesales. Normalmente, según sea el ámbito en el que actuemos, acá en Argentina tenemos de 5 a 15 días hábiles, es decir, de una semana a 3, para presentar el informe de pericia. Pero durante esas 3 semanas yo tengo que poder hacer y garantizarme yo misma, digamos, que voy a cumplir con la realización de la pericia. Esos plazos pueden ser interrumpidos porque, supongamos, yo requiero leer el expediente completo porque hay dudas que tengo, porque es muy complejo, porque necesito una cosa o la otra, lo que fuera. También puedo estar solicitando adelanto de gastos porque se van a necesitar dispositivos o elementos que yo no cuento y que tengo que comprar. Puedo estar, puede haber pendiente consultas de mis partes que le estoy haciendo sobre los determinados puntos periciales al juez que necesito resolver antes de sentarme a hacer la pericia. Puedo estar solicitando los elementos de prueba, ¿no es cierto? Por ejemplo, me dicen sobre el celular secuestrado. Bueno, yo quiero que me den el celular secuestrado. O me dice a la vista del correo electrónico impreso, ¿no es cierto? Entonces tengo que organizar la, la visita, digamos, en el juzgado del propietario de la cuenta de correo para que me muestre el correo electrónico que tengo que peritar. Y también porque por razones X, por contraídos previamente, perdón, por compromisos previamente contraídos, yo puedo estar solicitando la extensión de plazo porque no voy a llegar a hacer la tarea dentro de las 3 semanas. Como sea, haciendo cualquiera de estas cosas, en la nota en que yo pido alguno de estos, tengo que pedir también que se suspendan los plazos. Si no pongo, si no indico que se suspendan los plazos siguen corriendo y, digamos, me voy quedando sin días después para hacer o sin tiempo para realizar la pericia. Bien, supongamos que ya realicé la pericia. Ya vamos a ver en la última unidad, cuando veamos los talleres y todo eso, cómo es que realizamos la pericia. Acá ya la hicimos. Lo tomemos ahora bajo el concepto de caja negra. Entonces, una vez que hemos hecho la pericia, nosotros presentamos el informe de pericia con copia para las partes. Ahora, después de la pandemia, esto se presenta en un PDF o se sube a un portal y demás, y de ahí ya se comunican las dos partes que están en litigio en este juicio. A partir de allí pueden haber dos instancias. Que el juez me llame para hacer una aclaración, porque hay cosas que no entiende del informe de pericia, o que le generan duda, a partir de allí necesita tener más información, o bien que se impugne la pericia. Esta impugnación era lo que hace referencia a que en mi informe pericial, digamos, es desfavorable a la otra parte, a alguna de las partes, entonces dice, yo necesito impugnar la pericia porque esto no nos favorece, los resultados que genera acá el perito comprometen muchísimo a mi cliente, entonces yo como estrategia, digamos, de lo que se llama la teoría del caso, voy a impugnar ese perito. Me conviene impugnar a ver si puedo eliminar el informe y que no se estime como prueba. Entonces, cuando me impugnan la pericia, que normalmente son 5 días de presentado el informe, yo hago el descargo. O sea, acá me lo impugnan por tal razón, yo tengo que dar las justificaciones de esa tal razón. Entonces, a partir de allí, termina mi tarea y empiezan a correr lo que se llaman los tiempos del juicio, que pueden ser de semanas, meses o años, según sea el caso, y en algún momento yo voy a pedir la solicitud de regulación de honorarios.
¿Cuándo pido eso? Una vez que yo ya presenté, si fue el caso, el descargo de la impugnación, si ya pasaron los 5 días y no la impugnaron, es decir, yo incluso cuando se acabe el periodo de prueba, yo ya tengo que decir, bueno, hasta acá llegué yo, me tienen que pagar. Solicito la regulación de honorarios al juez y el juez hará lugar o no. Hay jueces que dicen sí, que se le pague ahora al perito de inmediato y ellos definen cuánto se nos tiene que pagar, que esa es otra cuestión. Y hay otros jueces que dicen no, porque el que pierde el juicio le tiene que pagar a todos los demás. Entonces vamos a esperar a ver que finalice el juicio y en función de eso le vamos a pagar al perito. Entonces fíjense en que esto obviamente no depende de nosotros, sino de cuál es el criterio que utiliza el juez para abonar los honorarios profesionales de los peritos informáticos y del resto de los peritos que pueden estar en la causa, ¿no? Peritos contadores, peritos médicos, etc. Cuando nosotros vemos un expediente, que es todo este papelerío que normalmente está cosido, ¿no es cierto? Tiene una estructura particular esta documentación. Hay que saberlo leer. Es decir, nosotros vamos a ver semejantes cuerpos de documento que tiene 300, 700, 15, 1500 páginas o lo que sea, pero eso no nos tiene que marear, porque todas esas páginas son producto de cada acción que hizo alguien en ese juicio. Palabra por palabra, acto por acto, se trata de dejar siempre constancia. Entonces hay mucha información que no es de interés nuestro. ¿Qué es lo que sí nos interesa? Bueno, pues la demanda, porque allí pueden estar los puntos de pericia o la respuesta a la demanda, que es la contrademanda, donde también allí pueden estar los puntos de pericia. Todo lo demás es información complementaria que después con el tiempo y aprendiendo a manejarnos con los expedientes judiciales, ya vamos a entender cómo leerlo, ¿no? Lo que tenemos que considerar es que hay etapas en un juicio. Nosotros tenemos, el primer paso es la presentación de la demanda. El segundo es la respuesta, o sea, la contrademanda. El tercero es el periodo de prueba. Cuando se presenta la demanda y la respuesta a la demanda dice lo contrario, o sea, la demanda dice acuso a fulano de haber hecho tal cosa y la contrademanda dice negamos todos los cargos, no hicimos nada, ¿no es cierto? Entonces allí, ante dos versiones contrapuestas, el juez lo que hace es hacer la apertura del periodo de prueba. O sea, los llama a los abogados de A y de B y les dice, señores, como ustedes no se ponen de acuerdo, entonces cada uno presente las pruebas de lo que está demandando, de lo que está diciendo. En ese periodo de prueba es donde se convoca y se debe desarrollar la pericia informática. Terminado el periodo de prueba y nosotros habiendo presentado ya nuestro informe pericial y habiendo finalizado nuestra tarea, se pasa a la siguiente etapa del juicio, que es el dictamen de sentencia. El juez define si es culpable o inocente la persona que están involucradas, etcétera. Y luego puede haber un proceso de apelación ante un tribunal superior en el que se pide que se revise todas las actuaciones de la causa porque no queda una de las partes conforme con el dictamen al que arribó la sentencia, a la que arribó el juez. ¿Ya? Hasta aquí lo que hemos visto son las pruebas, perdón, la realización de pericias de forma regular, es decir, naturales, las más sencillas, digamos. Hay pruebas específicas que se hacen, que se llama prueba anticipada o allanamiento, en donde tenemos que hacer una tarea previa al inicio del juicio. Aquí la medida de prueba anticipada es un acto procesal que tiene por objetivo ir a buscar la prueba antes que ésta sea destruida por la persona que se ve perjudicada por esa prueba. Por eso también se llevan a cabo los allanamientos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre una medida de prueba anticipada y un allanamiento? Que en el allanamiento se puede hacer uso de la fuerza pública para entrar al lugar a buscar las pruebas, ¿no? Se produce esto de manera excepcional. Nosotros no hacemos la medida de prueba anticipada, eso lo hace un abogado, pero va a pedir la intervención del perito para hacer esa prueba anticipada. Entonces, el abogado la presenta en el juzgado, el juez autoriza la medida, se designa al perito según lo que veíamos en el procedimiento anterior. El perito se reúne con el abogado y empiezan a trabajar el caso. Los detalles del caso, la tarea a realizar,
los métodos y herramientas que sean necesarios, las logísticas, es decir, a dónde se tiene que realizar la pericia, en qué fecha, cómo vamos, etcétera, etcétera. Luego va, hace la medida, o sea, realiza su pericia en sitio en ese momento durante el allanamiento y por último hace el informe y lo entrega adosándolo al expediente. Este es un ejemplo de una prueba anticipada. Fíjense que acá se solicitaba constatar en todas y cada una de las computadoras utilizadas por la demandada, es decir, por la empresa, ¿no es cierto? Practicando un detalle y documentado inventario de las reproducciones en disquete, disco rígido y otros soportes de obras de titularidad de lectoras. Esta era una pericia de Microsoft que estaba buscando software pirata, digamos así. Entonces decía, tiene que buscar en cualquier medio digital que tenga la empresa cualquier software para ver si es un producto de la empresa Microsoft y en ese caso, fíjese si cuenta con el certificado para la licencia de uso y etcétera. Entonces, fíjense que cuando a mí me convocan para hacer esta pericia, ¿qué es lo que hago yo? Hablo con el abogado y le digo, mire que me pone ahí detallado y documentado inventario de las reproducciones en disquete, disco rígido y otros soportes físicos o lógicos, es decir, todo lo que lleguemos a encontrar. Quiere decir que si yo encuentro unos 700 DVD por allí guardados dentro de algún armario, pues tendré que entrar a analizar uno por uno los 700 DVD. Entonces, a partir de allí empezamos a hablar con el abogado que hacía el pedido y llegamos a decir, primero, por ejemplo, que esto tenía que ser un expediente reservado, o sea que la empresa a quienes íbamos a ver si trabajaba con software pirata no tenía que estar avisado de antemano que íbamos a hacer la pericia porque obviamente iba a destruir las pruebas. La segunda cosa era nombrar asistentes técnicos porque posiblemente en los lugares en los que teníamos que ir había muchas computadoras y una sola persona no podía hacer la revisión de, por ejemplo, 60 equipos. Entonces se pidió la colaboración de asistentes técnicos. Y además teníamos que acompañar al domicilio, al funcionario, allanar el domicilio, definir los días, horas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo eso en el marco de ese relevamiento inventario que había que hacer, ¿no? Entonces, imagínense, esto es muy distinto a que yo vaya al juzgado, me entreguen un teléfono y diga, estos son los puntos de pericia. Hay acá toda una acción de proceso, digamos, del derecho procesal, todo lo que tenga que ver con el allanamiento y demás, que nosotros tendremos que conocer y saber cómo se hace, no porque seamos responsables, sino normalmente nosotros acompañamos al fiscal, a la policía, no estamos solos en esto, sino porque sí somos responsables de lo que tiene que ser la evidencia digital, ¿no? Bien, veamos ahora a qué le llamamos los puntos de pericia, que ya se los nombré varias veces. Los puntos de pericia es aquello que el juez nos pide que nosotros resolvamos. Define el alcance de la actividad pericial y normalmente está expresado en términos de acción. Verificar tal cosa, constatar tal otra, informar, explicar, hacer, definir, etc. Tienen carácter totalmente restrictivo, es decir, solamente podemos hacer eso que el juez indica en los puntos de pericia y no otra cosa. En ese caso, el perito debe responder expresamente lo solicitado en ese punto de pericia y sin exceso, es decir, tampoco se puede explayar más allá de lo que está solicitado. Hay problemas para la definición de los puntos de pericia. De ello surge porque hay desconocimiento por parte de los jueces y abogados cuando piden los puntos de pericia o también porque los conceptos tienen definiciones diferentes, ¿no? Yo les voy a mostrar acá algunos casos de puntos de pericia mal formulados en donde evidentemente uno puede entender la intención de la persona que escribió el punto de pericia, pero que técnicamente no es correcto porque no tenemos elementos para resolverlo. Fíjense acá, por ejemplo, acá dice, a partir de los correos cuyos impresos se incorporan en la causa, que el perito responda, ¿quién es el titular de la casilla tal? Eso no hay problema, nosotros vamos y miramos en la cabecera del correo electrónico, ahí dice quién es el titular. Luego dice cuándo se habilitó la misma. Bueno, a partir de un impreso de un correo electrónico, ni siquiera accediendo a ese correo electrónico, yo puedo
responder cuando se habilitó la casilla de correo. Esa es una pregunta que deberíamos hacérsela al proveedor del servicio de correo. El juez tiene que mandar un oficio a Yahoo, en este caso, para que le informe cuándo es que el usuario SSS habilitó por primera vez su casilla de correo. Entonces esto no es posible contestar y yo se lo debo explicar al juez indicándole cómo se tiene que hacer, a quién pedírselo. ¿Ah? Este otro ejemplo dice, determinar el lugar físico de origen de los correos extraídos. Ahí sabemos que lo que quieren que identificar, digamos, es el equipo desde el cual se emitieron los correos, no el lugar físico de origen de los correos extraídos. Lugar físico de origen para nosotros es una frase que no tiene sentido, porque ¿a dónde tengo que ir? A la computadora, al servidor, ¿no es cierto? O sea, técnicamente no está claro. Acá lo que se hace es, por ejemplo, pedir una nota aclaratoria pidiéndole al juez que, digamos, si se entiende por lugar físico de origen, al equipo desde el cual se emitieron los correos electrónicos, o tiene ese concepto otra definición. ¿Ah? Entonces, esto se deberá aclarar. Acá tenemos otro en donde dice, teniendo a la vista los correos electrónicos, determine la autenticidad de los mismos, puerto de entrada y salida. Ningún correo electrónico tiene puerto de entrada y salida. Seguramente se refiere a las direcciones IP de entrada y salida o a las cuentas de emisión y recepción, que no es lo mismo que hablar de puerto de entrada y salida. Entonces, todas estas consideraciones técnicas o conceptos técnicos mal definidos por los abogados es lo que, digamos, a nosotros nos pone en duda respecto de la tarea pericial a realizar. No porque no lo entendamos, acá sabemos qué es lo que pide el juez, sino porque tenemos que ser muy claros. Yo no puedo partir de que entiendo qué es lo que quiere el juez y por supuesto que me está pidiendo todo esto. No, señor, hago una consulta diciendo, señor juez, usted cuando pide esto, en realidad está pidiendo tal otra cosa y el juez me dirá sí o me dirá no o me dará las explicaciones correspondientes. Este es un caso que también me pasó en el que se pedía que constate los correos electrónicos emitidos entre fulano de tal que actuaba como padre y mengano como hijo. Yo no puedo asumir que fulano y mengano tienen un vínculo familiar a partir de los correos electrónicos, por más que dentro del contenido de los correos uno le diga hola papá y el otro le conteste hola hijo, digamos, ¿no es cierto? O sea, lo que está dentro del contenido del correo electrónico yo no lo valoro en cuanto a contenido, yo valoro la certeza del correo electrónico nada más. El contenido es luego interpretado por los abogados en el contexto de la causa. Así que yo, analizando quién envía y quién recibe el correo electrónico, no puedo asegurar con plena certeza que se trata de un padre o de un hijo. Y que además eso es, si ustedes se ponen a pensar, forma parte de una pericia o de una investigación policial, ¿no es cierto? En cuanto a ir a buscar en el registro civil toda la documentación que relaciona a fulano de tal como mengano para ver cuál es el vínculo familiar que tiene. No me toca a mí definir si existe una relación familiar padre-hijo. Abordemos ahora el informe pericial. Fíjense en que acá el informe de pericia tiene una característica fundamental. Primero, no es un informe técnico informático. Es un informe que, como dice esta definición, es la exteriorización de la actividad del perito a través de un escrito donde vuelca todo su saber en la materia para la cual se lo solicita. Fíjense en cómo definen desde la justicia un informe de pericia. Entonces, nosotros tenemos que responder de igual tenor, es decir, en un lenguaje que la justicia y quienes actúan dentro del ámbito de la justicia lo puedan entender. Entonces, tiene que ser una presentación judicial que responde al cuestionario efectuado por el juez y en la que el perito emite su opinión fundamental, su opinión profesional fundada. Fundada quiere decir que tiene todos los elementos relacionados con los conocimientos, con la experiencia, con las metodologías y demás, para dar esa opinión que acaba de informarla, ¿no? El informe de pericia se analiza
en función de lo que se conoce como eficacia probatoria. Es decir, el juez tiene en cuenta el informe de pericia mirando la competencia del perito, que tiene que ver con el alcance que decíamos al principio de esta charla, los principios científicos o técnicos metodológicos que utiliza, la concordancia de la aplicación de esta con las reglas de la sana crítica. Obviamente el juez va a valorar esto solamente desde el derecho procesal, digamos, las observaciones formuladas por los otros técnicos, los consultores, los peritos, los abogados, etcétera, y las aclaraciones y otros elementos que se hayan solicitado al perito y que el juez considere pertinente. O sea que no se trata solamente de entregar el informe y que él lo lea y listo, sino que lo lee en el contexto de todas estas cuestiones que acabo de citarles. ¿Cómo se debe escribir un informe de pericia? A esto presten mucha atención porque yo voy a ser muy estricta cuando hagamos los talleres respecto del contenido y que esos informes de pericia tienen que tener todos estos apartados. El encabezado y presentación es una primera nota en donde tienen que estar los datos de la lectura, perdón, del lugar y fecha, la autoridad judicial a quien se entrega el informe, la identificación de la causa y también la presentación de ustedes, o sea, de cada uno de ustedes como perito designado en la causa y qué es lo que están entregando. En este caso estamos entregando el informe de pericia. Podríamos estar con este mismo encabezado solicitando una aclaración sobre los puntos de pericia, podríamos estar este, pidiendo una extensión de plazos, etcétera, ¿no? Entonces, ya dentro del informe en sí, a partir de la segunda hoja, digamos, nosotros tenemos que empezar a trabajar primero con la definición del objeto de la pericia. Esto es la mención textual de los puntos de pericia. Cuando digo textual, es textual, no es una interpretación ni cambio de palabras de lo que ustedes leen como puntos de pericia. Es lo que está definido como puntos de pericia. Luego va, si es que corresponde, cuáles son las pruebas documentales o digitales que utilizamos para la realización de la pericia, o sea, sobre en qué vamos a buscar ese archivo que en última instancia constituye la evidencia digital. Y ahí empieza un gran apartado que es el del desarrollo de la pericia. Allí debemos describir primero la escena o el contexto del análisis pericial, quiénes están presentes, ¿no es cierto?, dónde la realizamos, si fue, por ejemplo, en el juzgado, si fue en la escribanía, si fue en mi escritorio, si fue qué sé yo, en un laboratorio forense, etcétera. También en dónde se recolectó la evidencia, cuáles son con todo su detalle las metodologías y herramientas utilizadas y la enunciación secuencial de los pasos que hemos realizado. Primero nos hemos constituido en la escribanía, segundo, el usuario ingresó a la cuenta de correo electrónico, tercero, el usuario me mostró la cuenta de correo que hay que auditar, cuarto, yo solicito acceder al encabezado, y etcétera, 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 si el caso fuera el de análisis de un correo electrónico, supongamos, ¿tá? Y por último, después de describir esa secuencialidad de pasos en los cuales nosotros hemos hecho nuestra tarea pericial, vamos a indicar las conclusiones. Estas conclusiones, esto les pido por favor que presten atención, no se trata de una frase general que trata de decir, digamos, nuestra opinión sobre toda la actividad. Acá las conclusiones se expresan en términos de los puntos de pericia. Es decir, a cada punto pericial yo tengo que darle una respuesta por un sí, por un no, por lo que fuera, indicándole el resultado de ese punto pericial al juez. Y por último vienen los anexos, que si es que corresponden, no en todos los puntos de pericia, perdón, no en todos los informes de pericia se adjuntan anexos. ¿Qué tenemos en esos anexos? Muchas veces la impresión de los datos que estamos buscando dentro de ese archivo digital cuando sea posible, algunas aclaraciones o temáticas técnicas e informáticas dirigidas, esta vez sí a profesionales informáticos, porque por ejemplo nosotros estamos utilizando una máquina virtual para hacer la pericia, entonces tenemos que dejar allí toda la configuración de la máquina, el software que utilizamos, etcétera, o sea, mención del software que se utiliza además. Y después puede haber una documentación en soporte digital, que usualmente es este mismo informe, que luego es distribuido para las partes, digamos así, más todos los anexos, más
lo que consideremos que tenga que estar allí. Por ejemplo, la máquina virtual que acabamos de utilizar puede estar allí para que el usuario informático se encargue después de bajarla en una computadora y poder manipular esa información frente a los abogados, digamos. Herramientas forenses también si hiciera falta, etc. Hay algunos datos respecto del informe de pericia que es de interés conocer. Fíjense en que con todo esto que yo les estoy mostrando, queda ahora muy claro que una cosa es un informe técnico, que siempre realizamos los informáticos, y otra muy diferente es un informe de pericia. El informe de pericia debe ser escrito en un lenguaje entendible para quienes no son informáticos. Tiene que ser un lenguaje claro, convincente, y tengo que después sí explayarme técnicamente en los anexos que haga falta, ¿ya? El perito debe cuidar que el informe mantenga objetividad y que no tenga opiniones sobre cuestiones jurídicas o de otro orden que no son de su competencia, ¿no? No tenemos que excedernos respecto del análisis de la evidencia digital, y tampoco tenemos que excedernos respecto de los puntos de pericia para los cuales somos convocados. El lenguaje claro significa escribir de forma simple, es decir, simplificada lo más que se pueda, y clara. Entonces, lo ideal es una idea por oración, oraciones cortas, mantener la estructura básica de las oraciones de sujeto, verbo, predicado, etc. Y es fundamental el uso de los signos de puntuación. En los trabajos que ustedes me entregan, yo soy muy rigurosa en la lectura del material que me entregan para corregirles todos los errores de sintaxis, los errores semánticos, de interpretación, etcétera, porque este es el momento en que yo tengo que marcarles todos esos errores para que ustedes puedan aprender a partir de esa experiencia, digamos, ¿no? Aquí les puse un ejemplo, que eso está dentro de la guía de actuación, de un informe elaborado por Interpol sobre los equipos secuestrados a la FARC en algún momento, no me acuerdo en qué año fue un caso muy mentado allí en Colombia, en lo que para poder hacer la pericia de las computadoras secuestradas y garantizar, digamos, objetividad, lo que hizo el gobierno de Colombia en ese momento es convocar a la Interpol para que ellos armaran el equipo, acá por ejemplo con especialistas de Australia y Singapur, armaran el equipo que luego iba a hacer la revisión de esos elementos secuestrados, ¿no? Bueno, llegamos ya al punto de la contrapericia. ¿Qué es la contrapericia? Es un caso particular de actuación pericial, en la que el perito realiza una auditoría sobre un informe de pericia. Es decir, ya no abordamos la evidencia digital para ver si esa evidencia es cierta o no, sino lo que hacemos es analizar el informe elaborado por un par perito informático, por un par nuestro, digamos. Supongamos, es como que ustedes hacen un informe técnico de una pericia, un informe de una pericia, perdón, y yo me tomo el trabajo de revisar ese informe de pericia para analizar, encontrar errores, fijar incoherencias o lo que fuera. Fíjense que puedo encontrar los puntos débiles y errores que después, en el informe que yo le hago a la parte que me convoca, le doy pie para las razones de inhabilitación, digamos, de esa pericia o impugnación, que no se considere dentro de la causa, ¿ah? Por ahí, si hace falta, podremos convocar un equipo interdisciplinario en donde estén abogados, criminalistas y otros peritos cuando vemos que el análisis del informe nos excede en cuanto a los conocimientos y las cosas que nosotros podemos hacer. La contrapericia se debe realizar considerando siempre lo informado por el perito en su informe de pericia, más todo lo que está formalmente ingresado en la causa. Todo lo que puedo saber yo por fuera de eso, porque lo conozco al perito, porque conozco el caso, porque leí en el diario, etcétera, no tiene que ser incorporado en el informe de la contrapericia, ¿no? Solamente puedo trabajar con el informe técnico elaborado por el perito, más cualquier otra información, siempre que ésta esté integrada dentro de la causa judicial, ¿no? Incluso si hace falta, podría llegar a repetir el análisis forense para constatar que estoy obteniendo los mismos resultados a los que llegó el primer perito, digamos, el perito original. Fíjense entonces que ese es el sentido con el cual yo
como perito original, formulo el informe de pericia, ¿no es cierto? O sea, yo siempre tengo que escribirlo pensando que alguien va a venir a revisar intentando replicar la pericia. Entonces, toda la información de cómo se hizo la pericia tiene que estar allí enunciada. No puedo saltearme pasos, no puedo dejar de considerar la metodología ni dejar de nombrar cuál es la herramienta que utilice. Para hacer una revisión sobre la contrapericia, yo tengo que ver estos 6 puntos. La completitud requerida, o sea, el informe del perito que yo estoy analizando debe tener enunciada la metodología, las herramientas, los anexos técnicos, el acompañamiento de la documentación digital, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la presentación formal de la pericia tiene que estar cumplida. Si no, es razón para objetarla. Que garantice la repetibilidad de la prueba. Si yo, leyendo todo ese informe de pericia, no puedo hacer la prueba tal como lo indica el perito, entonces ahí puede haber también motivo de impugnación. Que no haya ambigüedades o contradicciones, es decir, en el párrafo tal dice una cosa y en este otro párrafo dice lo contrario. Que se respete la cadena de custodia, ya cuando hablemos la clase correspondiente a la cadena de custodia van a terminar de ver ese concepto que es fundamental para la evidencia digital. Que el perito actuante cumpla con los requisitos legales, o sea, por ejemplo, si dentro del ámbito en el que ustedes se desenvuelve, saben que para ser perito tienen que estar matriculado, bueno, pues asegurémonos que este perito que realizó el informe que estamos analizando esté matriculado en el consejo profesional correspondiente. Y además que se visualice que el perito actuó en base a consideraciones de imparcialidad, objetividad y responsabilidad requerido. Eso nos damos cuenta, ¿por qué? Porque encontramos el contraejemplo, digamos, encontramos algo que nos hace dudar acerca de la imparcialidad del perito, por ejemplo. ¿No? Bien. Y vamos al último tema de esta unidad que pasa por la regulación profesional. Acá nosotros en Argentina tenemos leyes provinciales que regulan la actividad de los profesionales informáticos. Esas leyes son, digamos, están a cargo de los consejos profesionales que tienen sus responsabilidades sociales por velar por el cumplimiento y el desarrollo correcto de todos los profesionales en las áreas que tengan competencia, digamos. Y esos consejos profesionales son los que establecen los honorarios profesionales de sus matriculados. Por ejemplo, acá, fíjense, para los peritos informáticos, esto está expresado obviamente en pesos argentinos, no es el mismo valor hora de pericia en Buenos Aires, Córdoba o Salta. Y tampoco es el mismo valor, o digamos, están muy cercanos, sí, el de Buenos Aires y Córdoba cuando se habla de un valor mensual, ¿no es cierto? Hay siempre una sugerencia de honorarios. Estos son honorarios que se publican en las páginas web, digamos, de los consejos profesionales, como para que la gente que solicita un servicio, un profesional de esa disciplina, esté más o menos al tanto de cuánto le puede servir, cuánto le pueden requerir, digamos, para contratar los servicios de un profesional. Pero esto es propuesto. Por otro lado está la regulación profesional que hacen los jueces una vez que el perito termina su tarea. Allí hay muchos criterios y muy distintos para definir el monto de honorarios que le compete o que le toca a cada profesional. ¿Está? Bien. Entonces, esta unidad ha sido bastante compleja, muy intensa. Les pido que vean este video, que analicen la documentación, digamos, de la guía de estudio de la unidad 4 y recién se sienten a hacer el trabajo práctico, de lo contrario le va a quedar muchos huecos, digamos, ¿no? Como siempre, dudas y consultas, ustedes ya saben cómo comunicarse conmigo. Muchísimas gracias por estar en esta clase y por escucharme y ver.